es el dios mexicano de la flauta, uno entre millones. A los 14 años tuvo el valor de decirlo: quiero ser solista. Nadie lo esperaba, pero cuando tocó, la magia ocurrió. Ser diferente lo hizo fuerte. Enfrentó el miedo, los prejuicios y la posibilidad de ser rechazado. Nunca se escondió. Cuando debutó como director de orquesta, desafió todas las normas. Subió al escenario brillando como un artista pop, dejando en claro que el talento y la autenticidad pesan más que cualquier crítica. Hoy es el mejor flautista del mundo, un director de orquesta excepcional y una voz crítica de nuestra sociedad. Esta es la historia de Horacio Franco, un referente que rompió esquemas y creó su propio destino. Quédate y descubre la increíble historia de un hombre que nunca dejó de creer en sí mismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Referentes. Mi nombre es Claudia Jurado. Estamos hoy aquí en el Santo Coyote otra vez, en un lugar súper emblemático de aquí de Guadalajara y del estado de Jalisco. Y tenemos, estoy súper emocionada, de verdad, muy emocionada de presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es una persona muy virtuosa, es súper disciplinado. Ustedes lo conocen porque es un analista político, pero increíble, que también ahí participa en la mesa del más allá con Julio Astillero y en otros espacios lo hemos podido ver. Pero más que eso, nuestro invitado del día de hoy es considerado el dios mexicano de la flauta. Es considerado el flautista el mejor del mundo mundial. Bueno, pues ya no lo nombraremos más. Él es Horacio Franco. Horacio, bienvenido a Gracias, mi Referentes. amor, muchas gracias. Qué introducción tan linda, no me la merezco, pero bueno, esto es un gusto platicar contigo y realmente ser fan de tu trabajo y de las entrevistas tan entrañables que has hecho a Referentes. Muchas felicidades y muchas gracias. Horacio, qué generoso eres. De verdad, viniendo de ti me siento súper halagada, muy emocionada, porque de verdad ustedes lo conocen por esos análisis políticos, pero Horacio es uno entre miles de millones que se dan en esta vida. De verdad, es un virtuoso, es un ser humano increíble y pues yo la verdad me siento muy honrada de platicar contigo el día de hoy. Gracias, muchas gracias, Claudia. Encantado. Horacio, Encantado. pues como te decía, en nuestro programa o en este podcast que tenemos que es Referentes, nos gusta conocer la esencia de las personas que admiramos, pero ¿cuál consideras tú que es tu esencia? Esa es una gran pregunta porque mi esencia es ser yo mismo y nunca ser en ningún momento, en ninguna circunstancia y bajo ninguna presión, ser alguien que no me toca ser hipócrita, ser no genuino, mentir y sobre todo mantener como tú mismo lo dices en esa palabra, esencia, mantener la esencia de uno mismo es la clave fundamental para ser feliz. Ese debería ser el título de la vida de cualquier ser humano. Mantener la esencia de ti mismo toda tu vida y tus principios para poder llegar a la felicidad. Pero mucha gente nos pasamos tratando de conocer nuestra esencia, de conocer quiénes somos, y muchas veces nos perdemos en ese camino porque no nos escuchamos a nosotros mismos o por miles de cosas nos Claro, desviamos. escuchamos a paradigmas falsos de la sociedad que te dicen que tienes que ser como ellos quieren que seas, o que te dicen que la cultura aspiracionista que nos, o sea, a la cual nos educaron, nos acostumbraron también a nuestros padres y a nuestros abuelos, etcétera, etcétera, es a lo que tienes que aspirar, pero nunca te dicen, tienes que aspirar a ser feliz como tú eres, con tu esencia. Entonces es ahí donde le sobreviven a mucha gente muchos conflictos, porque a los hijos nos enseñan los padres, por eso te decía hace ratito antes de empezar el programa que la responsabilidad de tener un hijo es verdaderamente enorme y que admiro mucho a los papás responsables, pero a ti te enseñan que tienes que seguir un modelo, un paradigma
pero nunca te enseñan, nunca te dicen, esto lo tienes que usar, esto lo tienes que vivir para ser feliz. Sé feliz como eres, pero ¿quién te enseña a ver quién eres? ¿Te tienen que enseñar tus papás? ¿Te tienen que enseñar tus maestros? ¿Te tiene que enseñar la sociedad misma? Y te tienes que enseñar tú mismo a ser quién eres. Y eso está bien difícil. Yo tuve la enorme fortuna de tener todo en contra de mis papás, mis hermanos, etcétera, etcétera. Pero yo tuve la enorme fortuna de tener una madurez desde chavito para encontrar mi camino solito. Y eso me fue moldeando para llegar a ser feliz, con muchos tropiezos, con mucho trabajo, con muchas cosas en contra, ¿no? Mis papás no querían que fuera músico, mis papás no querían no, obviamente, en esa época, en los años 70, el ser gay era una estigmatización tremenda, social y familiar y cultural y de todo tipo. Pero pues yo salí del closet muy temprano, entonces a ellos se les cayó el mundo, pero yo nunca claudiqué porque ellos se les cayera el mundo, porque ellos vieran en mí algo que no querían tener en su casa. Entonces, como yo sabía que estaba en lo correcto por haber descubierto mi profesión a los 11 años, así, pero como el burro que tocó la flauta, literal, o sea, como alguien que nunca había escuchado música clásica, me llegó un día en la secundaria a oír música clásica con una compañerita que tocaba el piano, y gracias a eso me empecé a ser el más grande freak fanático de la música clásica. Y luego el encontrar la música ya como lo que quería yo hacer en ese momento, saberme, verme y sentirme talentoso para la música, o sentir que mi vocación era esa, y nunca claudicar en que te vas a morir de hambre, como decían mis papás, vas a ser un donadie, eso no es una carrera, eso no es una profesión. Y por otro lado, también el ser yo mismo como hombre, como ser humano, como ser afectivo y amoroso con una persona del mismo sexo, que es un hombre, y que finalmente para ellos también era un estigma que no querían tener, era una situación muy dolorosa porque se iban a burlar de mí, porque iba a ser yo la vergüenza de la familia, bla, 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 bla. Y también no era por arte de magia, era porque lo que viví ya como estudiante del conservatorio en mi adolescencia, porque yo mismo me metí al conservatorio escondidas de mis papás y nunca tuve ningún reparo en hacer lo que mi conciencia me dictaba. Entonces seguí mi propio camino sin ningún remordimiento y sin ningún recular y arrepentirme de algo que estaba haciendo que no iba a ser, que no me iba a hacer feliz, porque eso sabía que era mi felicidad. Pero yo te pregunto, Claudia, ¿cuántas gentes tienen esa oportunidad de verse a ellos mismos que yo tuve? ¿Por qué? No sé, fue una gran fortuna, pero hoy por hoy no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque nunca he hecho nada que atente contra mi felicidad, que atente contra los demás y que atente contra contra lo que yo he querido hacer en la vida. Horacio, pero ¿tú cómo lograste eso? Porque es complicado cuando tienes todo este mundo adverso sobre de ti, porque fue algo que tú viviste Ajá. cuando eras niño. Te recibías bullying por parte de tus compañeros en la escuela, tus papás no te entendían, es más, eras como el patito feo, digamos, de la familia. Entonces, ¿cómo se sale adelante en esas circunstancias tan adversas y te llenas? Porque a mí me impresiona tu historia, que te llenas de una autoestima increíble, de una fuerza como sobrenatural y te quieres, te amas y te tomas a ti mismo para convertirte en lo que tú quieres ser. Pero, Sí. ¿cómo logras eso? Pero fíjate que hay algo muy chistoso. No fui el patito feo, pero sí el patito raro. Entonces, el ser raro no te hace ser, no te hace ser despreciado por los demás o despreciado por ti mismo, sino más bien visto desde un punto de vista como exactamente raro o diferente. Esa diferencia en mí, en vez de haberme aniquilado porque yo no quería ser como los demás, porque no me interesaba salir a jugar fútbol con mis compañeritos mientras podía yo en un momento dado, como niño nerd que fui, leer y ir muy bien en la escuela. Por ejemplo, una de esas palabras, una de las cosas que sí sucedió, que sucedió mucho. Entonces, el ser raro, el ser diferente, no nada más en lo sexual, no nada más en la música, sino en todo, me hizo a mí como una coraza protectora de decir, bueno, pues es que yo no quiero ser del montón.
porque veo que, o sea, los chavos del montón no saben nada, no les interesa nada. Ya, esa indolencia que hay hoy en en los centennials, ¿no? Que tienen entre 15 y 25 años, que no les interesa nada y que son muy indolentes y que viven con el celular para todos lados para ver hasta las calles, ¿no? Para ver hasta la dirección de donde van. Nosotros no la teníamos en los años 70 y 80, pero sí había una cierta, no era indolencia como hay hoy, pero era también un cierto tipo de tienes que pertenecer a, tienes que ser de una manera para poder llegar a ser exitoso, pero nunca te decían a ser feliz, fíjate, nunca te Nunca, decían nunca, hasta no, que no, no. Napoleón sacó la famosa canción de Manuel, no sé, trata de ser feliz con lo que tienes. Sí, Exactamente, sí, o sea, estaba fabulosa esa esa canción, canción fue inspiradora. interesante, Sí, fue una canción interesante por eso, pero el hecho de pertenecer, o de no pertenecer más bien en mi caso, a una mayoría borreguil, dijéramos, a la borregada, me hizo tener una fuerza y decir, es que yo no quiero ser así, yo no quiero ser el que va a ver el fútbol o los partidos y es rehén de lo que la televisión quería, porque además yo siempre fui muy crítico contra las televisoras comerciales, fui muy crítico contra los gobiernos, fui muy crítico porque me desarrolló un sentido social bastante fuerte, dado que en primer lugar mis papás no pudieron ni terminar ni la primaria y que tuvieron que trabajar mucho. Fueron padres ejemplares, ¿eh? El hecho de que no estuvieran conmigo en las decisiones de vida que yo tomé como adolescente, no quiere decir que no hayan sido buenos padres, fueron excelentes padres. Mi mamá, en cierto punto, más castrante que mi papá, en cierto sentido, pues el hombre proveedor que nunca está en la casa y que nunca habla con sus hijos de nada, y entonces los hijos iban a ser educados por quien fuera casi, ¿no? O por la mamá en un momento dado. Y que, o sea, eso tampoco era raro en ese entonces, ¿no? Hoy el que te educa es el celular, hoy el que te educa es el YouTube y el TikTok, ¿no? Entonces en esa época había muchos factores externos, que por fortuna yo tuve los factores externos que me ayudaron mucho, porque la coyuntura sí fundamental fue que mi papá, que trabajaba como cantinero en un bar en la Ciudad de México, se queda sin trabajo, lo liquidan en diciembre del 70, cuando tenía yo 6 años, 7 años cumplidos, y, y mi mamá y mis hermanas, que eran súper sobreprotectoras conmigo, se tienen que poner a trabajar y tiene que haber toda una repartición de las tareas del hogar, y me quedé sin mamá y sin hermanas, así que me consentían mucho, y en vez de refugiarme en otra cosa, me refugié en la lectura de libros y de enciclopedias que tenían en mi casa. Y me empecé a ser de veras un niño muy nerd, muy lector y muy admirador de las culturas antiguas. Ahí me hice ateo, por ejemplo, ¿no? Una de esas cosas que fue muy chistosas fue que me quisieron inculcar una religión, la cual seguían ellos, mis papás, la seguían por tradición, pero no por convicción, yo creo, ¿no? O sea, realmente era más bien por tradición y por superstición, ¿no? Que por real convicción mística o religiosa, como gran parte de los mexicanos, ¿no? Lo cual es criticable o no, como quieras verlo. A mí me da igual. Pero yo en ese sentido en ese momento me hice ateo cuando me doy cuenta que hay muchos dioses y que a mí me querían inculcar uno y que ningún dios era en realidad, o sea, que los hombres habían inventado y habían creado los dioses para sus mismos fines. leías también sobre la cultura egipcia, ¿no? Por Mucho, ahí vi. mucho, mira, lo sabes muy Sí, bien. Leía mucho sobre Egipto, me volví fanático de la cultura y de la chócala, civilización porque a mí también me egipcia. encantaba. Ah, qué De padre. niña me encantaba lo Sí, yo egipcio. también, a Sí, mí me apasionaba. por mucho Y, tiempo, sí. y yo que era un niño bastante bien portado, un niño de 10 en la escuela, un niño muy disciplinado, ¿no? Por mi mamá, que mi mamá siempre nos inculcó por medio si tú quieres, de la comparación con otros niños, nos inculcó el sentido de que, pues tengo que ser mejor, y entonces, pues era mejor en realidad. Y con eso me armé para poder armarme, me armé de un bagaje psicológico, fue muy chistoso, donde aunque ellos me quisieron inculcar una religión o me querían inculcar cosas, yo me iba para atrás porque yo ya tenía más información que ellos en cuanto a eso. Y yo era un niño muy bueno y yo dije, ¿por qué me quieren inculcar una cultura culpígena, no?
no lo podía yo describir con esas palabras, obviamente, Sí, pero pero para era mí era una horrible, cultura porque era así como, y indígena. más, y por ejemplo, en tu caso, yo me imagino que ha sido como que eres raro, pídele perdón a Dios, Sí. para que cambies, para que te Ya, transforme, ya, ¿no? sí, sí, claro, ya como niño ya como adolescente, No, pues yo sí. soy así. Sí, pero no, a mí ya en esas edades, o sea, yo te estoy hablando de los 7, 8 años, cuando descubre la sexualidad uno mismo, que yo la descubrí muy temprano, a los 11 años, y ya tengo mi novio a los 11 años, y eso, pues de la culpa quedó, o sea, nunca fui culpable de nada, pero tuve que luchar contra esa estigmatización de que ser gay era ser pervertido, era ser, pues lo que sigue diciendo ahorita Milei, pobrecito, ¿verdad? Y Trump y todos ellos, que son Santo unos Dios, pobres sí. diablos Sí, no, que con increíble. poder, pobres diablos con ¿Cómo es poder, posible que estén ahí, no? aberraciones con poder. Sí, así es. Pero entonces yo nunca tuve ese problema, ni lo tengo, y hoy por hoy tampoco, porque no he robado nunca un centavo a nadie, nunca he hecho cosas deshonestas, siempre he sido lo más congruente conmigo, y entonces como tú me decías, sí, la esencia de uno mismo, la esencia de mí mismo siguió siendo o sigue siendo hoy por hoy la misma que tenía cuando tenía 7 años. Pero yo me quiero imaginar a ese Horacio Franco de 11 años enfrentándose a sus papás y diciéndoles, yo soy gay y si les gusta o no, así soy. ¿Cómo fue ese momento? Pero me gustaría que me dijeras como tu emoción, tu sensación, y porque quiero, en ese Horacio, me gustaría reflejar a todos los niños que tienen esas circunstancias, ¿no? Era como enfrentarte con el único miedo que tuve era el miedo de que me fueran a prohibir y a vetar cosas o a encerrar en un manicomio, literal, que no lo podían hacer tampoco, porque sabía que mis papás no iban a hacer eso, pero primero o sea, yo salí del closet con ellos a los 15 y sabía que iba a ser bastante contraproducente, pero como todo lo que había vivido allá en ese entonces había sido positivo, ¿me entiendes? Había tenido novios con los cuales sí me llevaba muy bien, o había sido muy feliz en el conservatorio estudiando música, era muy productivo, tenía yo ya mi trabajo, yo ya trabajaba dando clases, etcétera, etcétera. Pues yo no tenía como nada que temer. Cuando tú mismo tienes en tu esencia esa convicción de que estás haciendo el bien, que no me estaba mintiendo ni drogas, ni alcohol, ni nada, 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 y que hacía ejercicio y que estaba empezando a vivir una vida saludable porque me volví vegetariano por ese entonces, que después me arrepentí, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero como que vas juntando bagajes de cosas positivas y sobre todo la música me dio mucho, porque el estudiar música y ya estar en el conservatorio, haber entrado a los 13 años, haber dado mi primer concierto como solista con la orquesta del conservatorio, de cámara del conservatorio en Bellas Artes, haber comprobado que a la gente le gusta lo que hacía y haber comprobado de que la música era lo mío. Entonces, como que todo eso te va dando armas para enfrentarte a cualquier cosa. Pero ¿cómo entiendes qué es lo tuyo? Porque en ese camino que vamos tratando de descubrirnos, quiénes somos y cuál es nuestra esencia, ¿cómo descubriste que la música era lo tuyo? Pero me gustaría, más allá de que, me gustaría que me platicaras también ese momento, o sea, como en tu pensamiento, tus emociones, tus sensaciones, ¿qué pensaste? Porque ya lo has platicado muchas veces, pero en ese momento en que escuchaste tocar a tu amiga Mozart, sí. pianista, Ajá. ¿no? Pues en ese momento me entró un rayo de luz, así como, Pero platícanos, porque a lo mejor los que nos ven no sí, lo saben en ese sí. momento. Nos llama el maestro de música, acabando la clase, ya había acabado la escuela, ya había acabado el horario de la escuela, eran la 1:40, y nos llama el maestro de música para escuchar a una compañera que era hija de un violinista de Sinfónica Nacional y que le habían puesto a tocar el piano, le habían puesto maestro de piano desde los 5 años. Entonces ella tocaba muy bonito, una sonata de Mozart, y yo me senté del lado de su mano izquierda, hacia el lado de ella, y desde que empecé a oír que empezó a tocar la sonata Facile, la sonata Kegel 545 de Mozart, cuando oí esa música, me transformó totalmente. Haz de cuenta que me entró un haz de luz aquí en el cerebro y una cosa totalmente, absolutamente inusitada en ese momento. Y me enamoré perdidamente de esa música. Y yo dije, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero tocar como ella. O yo quiero hacer esto que está haciendo ella.
Era María Claudia Aguirre. Exactamente, que la quiero mucho, Sí. que vive en Monterrey y siempre hablo con ella y le agradezco que soy quien soy gracias a ella. Porque si no hubiera sido por ella que me transmitió a Mozart en ese momento, pues yo hubiera dedicado tal vez a otra cosa, pero no nunca sabes. Es como ese momento en que, no sé, que Galileo, Eurípides y todos que dijeron Eureka. ¿Fue Exactamente, algo así? exactamente, fue así. Pero además me di cuenta que con la flauta escolar que me habían dado una semana o dos antes, era yo muy talentoso, o sea, tenía muchísima facilidad para tocar las piezas, las sacaba de oído, tengo muy buen oído para la música, entonces a mí no me cuesta nada de trabajo sacar de oído algo, alguna melodía, escribirla o tocar en la flauta o en cualquier instrumento que pueda tocar. Y entonces eso facilitó mucho toda mi incursión a la música. Yo no lo sabía, pero yo tenía una facilidad natural genética, que de dónde viene, pues no sé, ¿no? Pero pues tenía una facultad genética enorme para eso. Entonces ahí es bueno, todos los atributos genéticos se juntan para, con con tus vivencias, con tu convicción, dedicarte a algo que no sabes ni qué rollo, pero sabes que te gusta. Y sabes que tienes facilidad y talento. Entonces yo mismo me fui buscando y buscando y buscando y buscando año con año. El segundo de secundaria, el tercero de secundaria ya había entrado al conservatorio. Pero ¿cómo lo buscabas? ¿Qué era esa búsqueda? ¿Qué hacías Pues me en iba, o ese? sea, ejecución de cosas. ¿Dónde se estudia música? En el conservatorio. ¿Dónde queda? En Mazarik y Periférico. Pues para allá Mazarik, vamos. vámonos, en el camión. Ujú. Así fue como poco a poco me fui buscando todo. Es Sí. como si quieres buscar pareja, pues no te quedas encerrado en tu casa. Pues O no, no como va a si llegar alguien buscas, y, no, oye, te quiero. no, para nada, ¿no? O sea, como si buscas trabajo o tienes un doctorado y quieren que te vayan a buscar porque tienes un doctorado, no, o sea, tienes que ir a buscar y tocar puertas y hacer relaciones públicas. Sí. Entonces, ¿tú qué hacías? ¿Ensayabas? Pero ¿cómo entendiste que, sí, esto para mí es fácil, No, lo puedo porque hacer? era una cosa natural, era como hablar o como caminar o como lo que sea. Fue muy chistoso porque no lo busqué, lo encontré, ¿viste? Sí. Y al encontrarlo, al no buscar, al no rebuscar ni nada, pues órale, o sea, oía en el radio música, la música, fíjate cómo fue. Fue muy chistoso porque empecé a oír la música clásica en el radio y empecé a ir a comprar discos a los Aurreras, que ahora son Walmart, antes eran Aurreras, y el dueño de Aurrera era muy melómano y tenía remasterizaciones de discos de música clásica hechas en México muy baratas a 9.90 y yo me compraba mis discos mis domingos, me iba a comprar mis discos, los veía en el tocadiscos y en uno de esos discos tocaban unos conciertos de Vivaldi para Piccolo, decía así para Piccolo y yo decía, es que esto suena muy parecido a la flauta que toco yo. Y empecé a sacarlos yo de oído y con la flauta de la escuela. Y así fue como me hice, pues como tenía muy buen oído, y luego los escribí, aprendí yo solito. Antes de entrar al conservatorio, aprendí a escribir yo la La música música. solito, con los elementos que nos daba el maestro de música en la secundaria, sí, pero yo no sabía nada, ¿no? Era muy elemental y yo me atrevía a escribirlos en la notación musical, cosas que yo oía y empecé a aprender un montón conmigo mismo y con los discos y con el radio. Y dices que ya dabas clases y que ganabas dinero a los Sí, 14 14 años di años. Mis primeras clases, exactamente. Eran De de flauta flauta, también. sí, con un compañero del conservatorio, que ya murió, un organista, Rodrigo Treviño. Él tenía unos amigos que querían clases de flauta y yo les iba a dar clases de flauta a la colonia Polanco, a la calle de Temístocles, en la colonia Polanco. Ya no existe esa Ok. casa, una casa preciosa. Gente maravillosa, gran ingeniero químico, a su nieto, a Mauricio Tena, Alberto Urbina del Razo, que fue maestro emérito del Politécnico, una de las glorias nacionales en ingeniería química. Ahí conocí a él, a su esposa, que era encantadora, los abuelos de mi alumno, y después empecé a dar otras más clases también. Le daba clases a domicilio y me ganaba mi dinero dando clases. Wow, qué padre. Pero y luego tuviste la osadía de ir y ponértele al maestro ahí, decirle, oye, yo quiero ser solista Ajá, exactamente. en el concierto. Ajá. O sea, ¿cómo pensaste eso? ¿Cómo se te ocurrió decirle, puedo hacerlo? Porque tenía ganas de hacerlo y tenía las agallas de ponérmele. Porque yo entré con este maestro, que era el director de la orquesta de cámara del conservatorio, era mi maestro de violín. Yo entré al conservatorio a estudiar flauta, de pico, flauta dulce. No existía el instrumento, no Ujú. existía. No existí. Entonces tuve que estudiar un instrumento que sí existiera, una carrera que sí existiera, que era el violín. O sea,
Me inscribo a la clase de violín y me toca este maestro italiano, Bredo, por pura casualidad, y me trataba como la peor chancla del mundo porque yo entré a los 13 años, ya era muy tarde para empezar a estudiar violín. De hecho, hay compañeros, incluso uno que ya murió hace poquito, que quería yo mucho, que tocó con la orquesta que yo dirigía, Bogdan Buzisevsky, era compañero mío de la clase de Bredo, era más chico que yo, y ya tocaba mucho. Él tenía 11 o 10 años y yo tenía 13 y yo no tocaba nada de violín. Y él ya tocaba mucho. Marta Olvera, otra chica que tocaba muy bien y que todavía es maestra del Conservatorio y de Sinfónica Nacional, tocaban muy bien el violín ellos y eran más chiquitos que yo. Y a mí me trataba como la peor chanca del mundo el maestro Bredo porque yo no tocaba nada. Pero, pues yo tocaba mucho la flauta ya. Ya había sacado los conciertos de Vivaldi de oído y los había escrito y todo. Y entonces eso me dio el valor para ir en un ensayo que él dirigía, la orquesta de cámara, para plantármelo en un ensayo y decirle, oiga, maestro, quiero tocar de solista. Cuando voy y le digo eso, me dice, estás loco, ¿cómo crees? Si apenas estás empezando, ¿no? Le dije, no, pero no es con la flauta, no, es con la flauta, saqué la flauta y le toqué de solista. O sea, ahí sí fue como me fui forjando una carrera donde yo mismo dije, pues aquí estoy, aquí toco y ya. Pero estuviste entonces, debutaste como solista. Así es, debuté como solista el 12 de abril del 78. O sea, ya van a ser 47 años. 47 años, ya casi vamos para los 50 años de carrera, años sí. de carrera, de que iniciaste con ese. Con sí, ya me jubilé del conservatorio. Porque lo has dicho Sí. que lo festejas cada año. Cada 5 años, de ese momento. Gracias ¿no? a Arturo, que es mi manager y mi marido, él empezó desde los 25 años, empezó a querer celebrarlo cada 5 años ahí en Bellas Wow, Artes. es que es un día mágico. A ver, pero platícanos de ese día mágico, porque me imagino que después de ese día mágico, tú tuviste las agallas de ponerte enfrente de tus papás y decirles, ¿saben qué? Quiero estudiar música. Sí. Ese día invité a mis papás y estaban muy orgullosos de mí porque me fue muy bien, me aplaudieron mucho, bla, bla, bla. Y yo estaba muy nervioso ese día, ¿no? Pero toqué de corrido, toqué bien, le gustó mucho a la gente. Y el problema con mis papás era que aunque ya sabían que estudiaba en el conservatorio, no querían que estudiara música porque según ellos la música no me iba a dar suficiente, porque al día siguiente me lo dijeron, o sea, te fue muy bien, bravo, estamos muy orgullosos de ti. Es la letanía para todos los artistas. Sí. Pero de eso no vas a vivir, ¿qué vas a estudiar? Sí. Si estudias eso te vas a morir de hambre, bla, 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 bla. Entonces, mira, yo ya en ese entonces, el triunfo en Bellas Artes realmente me empoderó como chavito. Tenía yo 14 años. Me empoderó y les dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Ahorita tengo 14 años y estoy en la mejor edad para poder estudiar esto. Si yo empiezo a estudiar esto, que ya vieron ustedes que no es ningún joven ni nada y que me fue muy bien. A ver, vamos a hacer una cosa. Si a los 25 o 22 años que tenga yo, no me he sabido ganar la vida porque no tengo trabajo, porque les pido, porque vivo con ustedes, vivo en su casa, etcétera, etcétera. Si a esas edades todavía no logro esto que quiero, por lo que estoy luchando y para lo cual tengo muy buena edad, entonces puedo estudiar cualquier otra carrera, poner un negocio o hacer otra cosa. Pero déjenme en paz ahorita porque no voy a perder el tiempo. No voy a perder el tiempo. No hice la prepa por acabar mis materias en el conservatorio. Me fui a estudiar a Holanda cuando tenía yo 17 años. Mandé un cassette por correo. Me llegó la aceptación de la mejor escuela, de la mejor escuela del mundo. Me fui a la mejor escuela del mundo. Me recibí allí con grado de maestría. Me dieron la oportunidad, aún sin prepa, fíjate, aún ni la burocracia tiene impedimento sobre el talento. Sobre todo en esas épocas, ¿no? Sí. A mí me dieron un título de maestría que todavía hace 3 días para otro trabajo que estoy haciendo para el Sistema Nacional de Fomento de la Secretaría de Cultura. Me piden mi título del conservatorio, no tengo porque estudiaba un instrumento que no existe. Yo hice planes de estudio antes de irme a Holanda y di clases en el conservatorio 1 año para fundar la carrera. Los perdieron después de que llegué de Holanda. Hicieron una huelga de como 1 año en el conservatorio. Perdieron todos los papeles. Y no volví a hacer planes de estudios hace como 3 o 4 años. Pero es increíble, así en México siempre te va, bueno, en muchos, sobre todo en México, el papelito, ¿no? Si no tienes el papelito, no vales, no te dan trabajo, no eres, no puedes estar en un lugar público, más bien en un puesto público, sí. Pero el talento siempre va por encima de todo, o sea, el demostrar que puedes hacer las cosas, ¿no? Pues, ¿dónde está el doctorado de López Obrador, verdad? ¿Dónde está el doctorado de, no sé, ¿no? Tenemos una presidenta que es doctora, pero en ciencias.
no en Sí, en política, ¿no? ciencias, ¿Y qué? sí. Lo está haciendo muy bien y tenemos gente con muchos títulos de maestría y saco y corbata y trajecito y de grandes familias que han unido este país, ¿no? Así es, así es. Pero, y entonces, te vienes a México, te regresas de Holanda a México y según lo que cuentas en tu historia, por eso que cuenta la historia, que regresaste para dar clases de un instrumento que no existía, como bien lo No, decías, en México, no. y empezaste a dar clases sobre flauta. Sí, formé varios alumnos, etcétera, etcétera, y he formado hasta hace 2 años, se recibió mi último, bueno, 3 años se recibió mi último alumno. O sea, eso no ha ido parando. Digo, ya no doy clase de flauta desde hace mucho, por una cuestión meramente práctica y meramente demográfica y laboral. En México la sobreproducción de guitarristas, de pianistas, muy buenos, ¿eh? Y también de otros instrumentos, sobre todo piano y guitarra, y también puede caer la flauta dulce en eso, puede caer el clavecín también, puede caer otros instrumentos que no forman parte de bandas y de orquestas. La sobreproducción de profesionistas es bien peligrosa porque no tienen trabajo, no hay trabajo, Cierto. no hay. No hay trabajo para muchos, por ejemplo, clarinetistas, hay muchos clarinetistas, hay muchos flautistas que tocan flauta transversa, hay muchos violinistas incluso, ¿no? Que no tienen trabajo, que Cierto. acaban tocando en En las plazas lugares, y que públicas. no es malo, pero no estudiaron para eso. Tienen mucho más nivel y para ser aprovechados por muchos, pero no hay trabajo en el mundo, no estoy hablando en México. Entonces la flauta dulce es uno de esos instrumentos. Si Sí. tú, o sea, ¿qué quieren estudiar para la cuestión demográfica, para la cuestión laboral? Estudien oboe, que es un instrumento muy difícil, sobre todo por las cañas, ¿no? Y por la cuestión de la humedad en México, las cañas, la construcción de cañas. Hay muy pocos oboístas, hay pocos violistas, faltan, hay pocos fagotistas y hasta cornistas tal vez, pero todo lo demás está sobresaturado. El canto, también canto de ópera, o sea, en México no hay compañías de ópera suficientes, o no hay más que una que es la de Bellas Artes, ¿no? Y a Cierto. veces hay en Sinaloa, aquí en Jalisco, hay mucha gente que hace esfuerzos por hacer ópera, pero para tantos cantantes de ópera tan buenos que hay en México, no hay suficiente trabajo. Sí, y es increíble porque, bueno, y a mí se me hace fabuloso tu historia porque el hecho de que hayas conocido tu talento, porque todos tenemos como nuestro ADN no sé, esa fuerza, digamos, esa magia especial, ¿no? La Ujú. tenemos ahí en el ADN, pero muy difícilmente la podemos descubrir porque a veces nos desviamos del camino. Yo conozco, por ejemplo, algunos futbolistas pues, se hicieron presidentes municipales, luego gobernadores, y bueno, es una historia horrible. Mm, Bueno, en esta parte del talento, ¿tú crees que cualquier persona que tenga ese talento, Horacio, puede estar en un puesto público? O sea, cualquier gente que tenga talento para ese puesto público y tenga un background, tenga una preparación y una voluntad de estar ahí y una vocación de servicio, sí puede estar en un puesto público. Pero el futbolista que mencionas, por muy buen futbolista que sea, no tenía la preparación intelectual, la preparación mental, la preparación emocional, la preparación política para llegar al puesto donde llegó. O sea, si ponen a alguien en un puesto público por su talento para cocinar o para tocar un instrumento o para cantar, va a ser casi seguro un fracaso. A menos, incluso, si tú vas a poner a un director del Conservatorio Nacional de Música, a un gran pianista, a un gran chelista, a un gran violinista, a un gran flautista, y esa persona no tiene conocimientos de psicopedagogía, de administración pública, de gestión cultural, va a ser un fracaso. Y es lo que ha sido en el conservatorio y en otras escuelas. Grandes músicos, sí, qué bueno que sean grandes músicos. A mí, como flautista que soy, ya con una trayectoria reconocida, cuando gana López Obrador, me habla Alejandra Frausto para decirme que López Obrador me ofrecía ser el presidente del FONCA. A mí me dio un ataque de risa, pero de veras de risa nerviosa. Dije, ¿cómo? O sea, gracias, señor presidente electo, lo respeto mucho y voté por él y todo,
y lo admiro mucho, pero no, gracias. O sea, en el momento en que el Fonca está administrado por mí, a los 3 días está el Fonca quebrado y yo estoy en la cárcel. Yo no sé administrar dinero, sin menos con un trabajo de oficina y tan desgastante como administrar dineros ajenos. Luego me ofrecen también me ofrecen una diputación plurinominal en Morena, en la legislatura pasada en la Ciudad de México, o no me acuerdo si fue nacional o de la Ciudad de México. Dije que no, no, gracias. O sea, yo no quiero pasarme a refundido porque tengo la experiencia además de haber sido diputado constituyente, que me dejé bailar, me dejé engañar totalmente por Jesús Ortega del PRD en ese entonces, porque me invitó a ser diputado y no me lo dijo así, te invito a ser externo del PRD para ayudar a modificar la constitución de la Ciudad de México en cuestión de cultura. Yo pensé que me estaba llamando como consejero Ok. y no como diputado, y tenía que ser votado, y gané la elección, y dije que sí, pero no sabía que iba a ser diputado, ni tenía que concursar para una elección. Pero como yo sí cumplo mi palabra, pues ahí cumplí mi palabra como idiota, ¿verdad? Fui un imbécil totalmente. Dije que sí, y ya no me pude retardar porque no sé, no cumplí yo mi palabra. Si digo esto, lo hago. Entonces lo hice, gané la elección, estuve un par de meses, septiembre, octubre y hasta mediados de noviembre en la Asamblea Legislativa y juré jamás volver a estar en un puesto así porque no pude aguantar todos los tejes y manejes de los políticos de CEPA, ¿no? No pude aguantar la corrupción, me trataron de comprar, a mí por eso renuncié. Cuando me trataron de comprar, yo dije, no, gracias, no me voy a vender a nada. Renuncié y fui el ser más feliz del mundo. Pero nunca he sido más infeliz en mi vida, o sea, nunca he sido infeliz, pero nunca he sido peormente infeliz, desesperadamente infeliz que cuando estuve ahí. ¿Cómo voy a aceptar algo así? ¿Cómo voy a buscar ser gobernador o ser director de cultura de una ciudad o presidente de la fregada? Nada, nada, nada. Yo no quiero eso. Mi felicidad está en tocar, en dirigir, porque dirijo mucho, enseñar, ¿no? En tocar en público y todo lo demás. Eso está en la academia y en la música, esa está mi felicidad. Pero es que tú te conoces, te sabes quién eres, ¿no? Entonces, pues bueno, ya quiero regresar a la parte tuya, pero sí quisiera tocar esta parte porque, por ejemplo, en el caso del futbolista que hablamos, uno de sus mejores amigos, Germán Villa, me decía, es que tenemos la idea de ir a todo México a descubrir talento para llevarlo a debutar en Europa y en otros países. ¿En qué fútbol? En fútbol. Entonces, esa era como que la idea que tenían, pero eso antes de que se hiciera gobernador, ¿no? Cuauhtémoc Blanco. Entonces, pues, híjole, pues yo creo que hubiera servido mucho más que hubiera hecho ese scouting, buscando talento en México, llevarlo a debutar a otros países o el mismo país, aquí en México, que siendo gobernador, porque a veces perdemos como esa brújula de quiénes somos y queremos buscar el camino que ahora se pinta muy fácil, si de la política, que donde puedes ganar un dinero, pues viviendo del erario público, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero hubiera sido más inteligente, Sí, fíjate, claro. mucho más inteligente de Cuauhtémoc Blanco decir, si voy a ser gobernador o si voy a tener un puesto político, voy a desenmascarar todas las cerdeces que hace la Federación de Fútbol Mexicana, a desenmascarar toda la corrupción, porque de toda esa corrupción depende la mediocridad del fútbol en México. No es que no haya talento, no es que tengas que ir a descubrir talento y los lleves a debutar en Europa, no, así Sí, no se sí. hacen las cosas, es lo mismo que Sí, dice tienes razón. López Obrador y Claudio Sheinbaum. Estados Unidos, ataquen su problema de drogadicción. No le echen la culpa a los demás, primero ataquen las causas. Lo que había hecho Cuauhtémoc Blanco o Villa en el momento en el que querían ayudar a México para el fútbol, a ver, primero vean por qué estamos como estamos y arreglen las causas. Sí, porque hay tantos chavitos que tienen el talento, pero Hay realmente no debutan, hay ¿no? mucho Porque no talento. tienen ni el dinero ni nada para ¿Y por qué poderlo hay hacer. tanta corrupción en todos esos rubros del deporte y de los malos manejos de las televisoras públicas que han hecho de México un rehén para volver al pueblo mexicano estúpido y mal alimentado, obeso, diabético, hipertenso? Porque les convenía tener un pueblo así, les convenía tener un pueblo un pueblo con una autoestima muy baja además y con una calidad de vida donde todo lo que impera es la mediocridad. Y si quieres tener algo más, algo menos mediocre, algo menos,
tienes que pagar mucho y te cuesta mucho dinero y no puedes acceder a eso. Es que está tremendo, ¿eh? O sea, Sí. la sociedad de castas en México es Sí. una sociedad de castas como en la India. Se está empezando a acabar porque López Obrador empezó a poner todos los cimientos de eso para poder cambiar a un sistema mucho más democrático y donde el pueblo mexicano quedara enaltecido por sus atributos y por sus grandes cualidades que tenemos, talentos enormes, bellezas infinitas, calidad culinaria impresionante, Híjole, sí. ¿no? Sí, Todo sí, sí. eso nos lo echaron a perder. ¿Por qué? Porque nos restregaron en la cara con la televisión pública todo el paradigma de la alimentación artificial, de los alimentos ultraprocesados, de los paradigmas de belleza caucásicos, de la cuestión de que sí, tenemos una gran cultura, miren la pirámide, pero somos gordos, obesos, bigotones y feos, ¿no? Entonces está muy feo eso, o sea, estuvo Sí, muy no, feo. yo creo que sí es un tema súper interesante y tenemos que analizarlo y sobre todo visibilizarlo, porque realmente somos mucho más grandes de lo que podemos pensar. Somos, o sea, los mexicanos tenemos una cultura impresionante, Impresionante. impresionante, y somos muy fregones en muchas cosas, pero no los Mucho. unimos, porque nos han hecho, como tú dices, nos han hecho sentir que somos pequeños, ¿no? Y Y que porque, sí, dependemos de los claro, otros. claro, totalmente de acuerdo. Y porque hay una sociedad de castas que realmente todavía sigue en el inconsciente imperando, menos que ahora, menos que antes, pero que poco a poco se va a ir diluyendo eso. Cuando tengamos ya presidentes municipales o presidentes o gobernadores indígenas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Claudio Sheinbaum? Poco a poco va empoderando a los indígenas de una manera mucho más consciente en la conciencia colectiva y en la práctica ya diaria, ¿no? De considerar lo indígena como, no como una curiosidad meramente cultural, sino como una vivencia diaria de todos, ¿no? La comida mexicana bien hecha, etcétera, etcétera. Y poco a poco, ¿eh? Ahí va, ahí Ahí va, va, ahí ahí va. va. Pues volvamos a tu historia. Después de que regresas, das clases, después también vas al Festival Cervantino en León, bueno, en Guanajuato, en Guanajuato capital, y creo que con el que era el director del Cervantino en aquel Sergio entonces, Vela, sí, Sergio Sergio Vela. Vela. Tú haces una orquesta y empiezas a debutar como director de orquesta. ¿Cómo fue este periodo? Bueno, gracias a Sergio Vela, ya había tocado muchos cervantinos antes. Eso fue Ujú. en el año de 89, no es cierto, 92, 93. En 92 fue Sergio Vela que me encarga traer música barroca en hebreo, música barroca escrita en hebreo, adscrita a las sinagogas de Europa, de Israel, porque no había eso todavía, como no había internet, todavía no había manera de conseguir esas partituras más que en las bibliotecas de Israel. Entonces las fui a sacar y ya le llevé las músicas, ¿no? Las partituras y le digo, bueno, pues aquí están, ¿quién las va a dirigir? O sea, ¿quién las va a hacer? No, pues las vas a hacer tú, vas a formar una orquesta y un coro. Y él me puso realmente en las manos la, la tarea que me encomendó, que fue el volverme director de coros y de orquesta. Entonces ahí sí me fui logrando esa carrera, tenía todos los elementos, lo principal es el oído, el conocimiento de la música, bla, 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 y pues me he ido formando la Capela Cervantina, que tuvo mucho éxito. Hoy por hoy se llama Capela Barroca de México, ya no se llama Capela Cervantina, pero pues ha habido muchos problemas para hacer de este grupo un grupo permanente profesional de músicos dedicados a la música barroca, porque no hay todavía el dinero y el presupuesto, y no lo ha habido en sexenios anteriores que apoyaban más a esta música, no lo hubo en el sexenio de López Obrador, que no apoyó nada a la música clásica, y en ese sexenio esperemos que haya ese balance entre las culturas que están apoyando a las culturas tradicionales que merecían todo el apoyo gracias a López Obrador. Se logró, pero que no nos deben dejar de apoyar a nosotros, porque también tenemos un papel muy importante. O sea, los Claro. artistas convencionales de las bellas artes europeas no son eurocentristas nada más por serlo. Mucha gente dice, sí, es que tu música es eurocentrista. No, 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 no. O sea, tienen que entender que la música mexicana tradicional es una música nuestra, de nuestras culturas indígenas y ya no tan indígenas, fusiones
de músicas que trajeron los españoles con las músicas que sean los negros y los indígenas aquí en México. Y de ahí salieron los sones, huasteco, jarocho, el mismo mariachi, bla, 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 lo que quieras y mandes. Pero que también tenemos una tradición ya, o una escuela, que todas esas tradiciones se vieron en un momento permeadas por la música que trajeron los españoles, que no es nada más la música europea per se, es todo un sistema de música que fue la primera cultura musical en la humanidad, la europea, que inventó una escritura para poder representar gráficamente la música y dejarla como construcción arquitectónica y de ingeniería en una partitura, en un papel. Eso no lo hicieron nunca ni los griegos, ni los romanos, ni los asirios, ni los caldeos, ni los babilonios, ni los mexicas, ni los incas, ni los nadie, ni los indios, ni los chinos, ni los japoneses. Nadie. Fue en Europa. Gracias a esa cultura musical europea se crea, o sea, eso no es eurocentrismo, eso es, a Europa se le ocurrió. Bueno, ¿por qué? Por una necesidad. ¿De qué? De hacer lo que se llama polifonía. La cultura polifónica, la cultura de el mezclar varias voces entre sí, una y otra, y hacer una conducción armónica, esa conducción no se puede hacer al azar. Se tiene que hacer con un papel escrito para que todo te vaya embonando. ¿Me entiendes? Y se va viendo o sea, ¿por qué? Porque por eso se nombraron las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, antes eran ut, re, mi, fa, sol, la, eran 6 notas nada más. No es que no existiera el si, pero se agregó después al sistema, en vez de 6 notas fueron 7, las alturas y la duración de los sonidos. Gracias a eso, se desarrolla una cosa que no se ha desarrollado en ninguna cultura musical del mundo, en ninguna, que es la polifonía. Y gracias a la polifonía es porque se desarrolla, gracias a la Iglesia Católica, nos guste o no, se desarrolla una cultura musical bajo papel, con un sistema de escritura, una academización y un potencial intelectual, filosófico también, y emocional igual que cualquier otra cultura, que la maya, que la inca o que no, las emociones son iguales en todos los seres humanos, pero la manera de escribir y de hacer muchas voces, la polifonía, se desarrolla de una manera muy fuerte y de veras, muy concreta y muy sistemática. Y es la manera de escribir música que ya tiene todo el mundo, con las notitas, la clave de sol, las negras, las corcheas, la duración de las notas y la altura. Bueno, pero eso implica toda una cultura muy grande, muy, muy grande. Que no quiere decir que la cultura europea sea más grande que la cultura japonesa en la música o que la cultura hindú, porque la música hindú es muy difícil también, pero no se escribe, no tiene polifonía, tiene polifonía. Tiene sistemas, ¿no? Tiene fórmulas que se memorizan, pero no se escriben. Qué interesante. ¿Me entiendes? Qué interesante. Pero tú hiciste eso con tus orquestas, o sea, con tus coros. Bueno, yo hice polifonía, yo hice implementaste. mucha polifonía. Es lo que estudia cualquier músico del conservatorio de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, ese sistema. Entonces ese sistema alimenta también ya a las músicas tradicionales. Las bandas indígenas mijes de los niños de Oaxaca no pueden sobrevivir sin la música clásica, porque es música clásica europea, escrita con instrumentos todos europeos por indígenas. ¿Viste? O sea, no es música indígena, es música europea hecha por indígenas. La música de los indígenas, de los voladores de Papantla, por otro lado, es música indígena. No se escribe, no la escriben. Nunca la escribieron, se la pasaban por tradiciones orales. Y también es con flauta, ¿no? También con flauta, sí, ¿viste? La música o sea, todos los cantos cardenches son tan interesantes. No son escritos, no se escriben. Algo que se me hizo muy interesante también de cuando te asumes o empiezas a ser director de orquesta, es esta parte de no presentarte con tu frac y negro y estar ahí enfrente con el moño, sino que decides implementar tu propio estilo, ser tú. Y eso a mí me encantó ver a un director de orquesta desafiando ese sistema que en el arte es como muy cerrado. Muy cerrado. Son convicciones.
¿Cómo te atreviste a hacerlo? Porque es un uniforme, yo no me uniformo a nada. Por eso que te platico, fíjate qué buena, esa pregunta me va a remitir a una respuesta que nunca la había pensado. Hace ratito te dije, qué interesante, ¿cómo te agradezco? Te dije que la esencia de mi vida, porque hablábamos de la esencia de mi vida era precisamente no ser del montón, no seguir un patrón, un estereotipo de nada, sino mi mismo estereotipo. Y ahí se ve transmitido, fíjate qué interesante Pero conclusión me hace sacar, pero a mí se me hace increíble cómo desafías el sistema, cómo porque desafías el sí, status quo, cómo dices, no importa, o sea, y de alguna manera sabes que a lo mejor te pueden hacer a un lado por hacer eso, y sin embargo no, tú dices, yo soy esto, y yo así soy, pero cuando el producto que ofreces está bien hecho y está hecho con con honestidad calidad. y con calidad, pues no te importa si tú te presentes como sea, porque además no estoy faltando el respeto a nadie. O sea, le estoy faltando el respeto a la convicción de tener un uniforme que en esta época es verdaderamente anacrónico y es muy incómodo. La corbatita, el moñito, pues no. No. Si hoy tenemos un presidente de Argentina que estafa a su pueblo, al mundo entero, y se presenta maquillado como Herman Monster o como el de los Drácula. Locos Adams, Ay, sí. ¿no? Como el tío Lucas de los Locos Adams. Y mira, o sea, estará muy maquilladito, muy hermoso y muy precioso según él, pero es un patán. Y lo que está presentando es una estafa de gobierno, Así es. ¿viste? Sí, y todo por seguir, digamos, ese sistema que la gente creía, bueno, si está vestido de traje, tiene traje, se ve de traje, pues es un presidente, ¿no? ¿Viste? Es como la gente que Exactamente. puede ver un doctor, tiene una bata, tiene un estetoscopio, pues es un doctor. Por eso me gusta mucho este actor que no me acuerdo quién es, no me acuerdo cómo se llama. Tú me ayudarás. Que fue al hotel del que era dueño y se presentó así súper mal vestido y no lo querían dejar entrar, ¿no? Pero Varias ¿cómo se te veces. ocurrió esa parte? O sea, decir, a ver, lo voy a hacer porque voy a desafiar el status quo, o sea, simplemente dijiste, no, lo voy a hacer diferente porque quiero hacerlo diferente, porque quiero mostrarme, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Cuál fue tu idea? No, nunca tuve la idea de hacerlo. Fíjate. No quise vestirme, más bien, no quise precisamente mostrarme al público en un frac, porque yo no tocaba música del siglo XIX. O sea, no me iba a ataviar con una ropa Ridícula, del siglo XIX sí. cuando toco música del siglo XVIII. Y tampoco me iba a vestir como del siglo XVIII con una peluca, ¿no? Con pelucas y con los trajes del siglo XVIII, porque no tenía caso. O sea, no, para mí no tenía caso. Entonces, finalmente dije, pues me voy a presentar con una imagen mucho más moderadamente moderna, porque además me di cuenta que a los chavos, en México sobre todo, no les llamaba la atención para nada, no les llamaba la atención ver a un músico, sobre todo con la contracultura que tuvo la música clásica, que fue la cultura del rock and roll, con artistas desenfrenados, con artistas como los Beatles desenfrenados y bailando en escena, bailando en acción, con una acción vocal y dancística que cambió mucho el paradigma de hacer música, la volvió mucho más in- interactiva con el público. Y entonces el romper con la comisión, por lo menos visualmente, yo no puedo poner a bailar mientras toco Bach. Yo voy a tocar unas palabras que le dijiste en una entrevista a Mónica Garza, Ajá. que por qué lo hiciste, y me encantó, dice, es que yo creo que así soy más cercano y menos A inalcanzable, los jóvenes, claro, ¿no? O sea, claro. eso se me hizo súper, me dio mucho sentido, Es, pues. es que, mira, en la imagen que un artista de música clásica con su frac, la orquesta toda seria y toda pues, acartonada, yo lo llamaría, ¿no? Y un director con el frac y todo, impone desde abajo, es entre respeto, porque obviamente no vaya a ser que vaya yo aplaudiendo donde no me corresponde, y miedo, y lejanía. ¿Viste? Es como una autoridad así, ¿no? Tú no sabes nada, aquí somos los... No. La música clásica es la misma esencia, o tiene la misma esencia que la música tradicional o que la música popular de cualquier parte del mundo,
porque transmite las mismas emociones, no son emociones superiores. No es superior, más que es diferente en construcción. Por eso que te dije del papel, por eso que te dije de la planeación, pero no tiene nada que no tenga la otra música. Nada más que sí es más difícil abordarla. Es más difícil abordarla en la cuestión del papel, de los fundamentos teóricos. Pero la música hindú, la música, la muy buena música, el buen rock, el buen jazz, que también se escribe, pero el buen rock, que puede no escribirse, sí se escribe también. Pero música árabe, la música hindú, la música china, que no se escriben, son bien difíciles también. Tienes que tener muchas habilidades musicales y auditivas para poder hacerlo. Hasta, a veces, hasta más que los músicos clásicos. Que muchos de los músicos clásicos lo único que aprenden con la escuela es a leer y a descifrar el código y ya. A veces son como el perico, ¿eh? Te lo digo porque lo sé bien, porque tengo muchos años en eso. Son muchos como el perico. Dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Es que eso se me hace fabuloso porque entonces, o sea, tú eres, te conviertes o te vemos, ya eras, pero te podemos ver en aquel entonces como un rockstar. O sea, era como, ok, Horacio Franco, y ya empezar a tocar el instrumento y era magia. Y pararte frente a una orquesta, vestido como un rockstar, y que nadie diga nada, o que más bien que todos estemos admirados, más bien. Yo creo que fue como quiero verlo, analizarlo así, como que era la receta entre esa persona rigurosa, revolucionaria, auténtica, disciplinada, y que realmente hacía su trabajo de manera impecable, Impecable e implacable esas también, dos sí. cosas, y se asumía a sí mismo y decía, sí, este soy yo. Eso se me hace así como, oh, wow, No, lo que pasa es, me encanta, no, a mí me te lo emociona, agradezco a mí me mucho, emociona. pero yo no podría ser de otra manera. O sea, porque no quiero ser quien no soy. Y otra vez volvemos a lo mismo, la esencia. Odio eso de cómo te ven, te tratan. O sea, eso para mí es una de las peores Sí, vomitivas cosas que el ser humano puede tener. sí, horrible, Y es horrible. sí. Pero ahí tienes a Trump o sea, que hace que detengan a los migrantes más, con apariencia más mexicana, ¿no? Es horrible eso, estigmatizar a alguien por su apariencia. Sí, es Es horrible. verdaderamente una mentada de madre, pero bueno, pues así está funcionando el mundo. El mundo tristemente ha ido involucionando los últimos 2, 3 años, ¿no? Ha ido involucionando cada vez peor. Los últimos 5 años, de la guerra con Ucrania se ha ido, y la OTAN, cómo está ahí, la Comunidad Europea, cómo está, y todo el mundo derechizándose cada vez más. Pero pues por fortuna en México vivimos en un oasis ahorita, ¿eh? En un oasis maravilloso de estabilidad económica, social, poco a poco se ha ido. Sí, el narco y toda la violencia, sí, pero esa es una cuestión de dos países, ¿eh? O de más. Sí, No es de nosotros, pero ¿eh? cómo se sale adelante. Y tú eres un claro ejemplo, o sea, por eso lo pongo así, lo exalto así porque, es que es eso, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, o sea, como Ajá. mexicanos, como hispanos, como latinos, asumir nuestra esencia, decir, yo esto es lo que soy, eso es lo que quiero, y ponernos el penacho y de lo que sea, y decir, esto soy, este es, esto es lo que me puedo dar a los demás. Pero nosotros mismos, siendo auténticos. Pero nos enseñaron a no serlo. Sí, es horrible, como Clau, que nos nos quitaron toda nuestra enseñaron, esencia, nos ¿no? quisieron, nos quisieron quitar, pero era muy Nos fuerte. quisieron quitar. Le quitaron toda su esencia cuando llegaron a conquistar Cuba y acabaron con los taínos, acabaron con los mapuches en Sudamérica. Sí, La quisieron acabar a nosotros y no nos acabaron. así es. Porque éramos muchos y éramos muy fuertes, pero nos hicieron un gran daño, un gran, gran daño. Por eso la reivindicación de las lenguas madres que fue antier con la presidenta Sheinbaum, o todo este enaltecimiento de las culturas indígenas es más que pertinente, más que pertinente. Sí. Y yo lo alabo y lo admiro. Nada más que hablando por nuestro gremio, y también los gremios de los jazzistas, no te olvides, de los rockeros, de los jazzistas, de muchos que no
que estuvimos muy a la saga en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien no voy a dejar de respetar y admirar nunca, es o fue para muchos de nosotros no decepcionante al 100% porque teníamos lo otro que veíamos que estaban apoyando a quienes nunca habían apoyado, pero que en un momento dado también nosotros contribuimos mucho a la cultura nacional de ser un país productor de muchos talentos para la música, para la danza clásica, para la danza contemporánea. Entonces, apoyar a todos por igual. ¿Pero qué se necesita? Pues mucho dinero, más de lo que se destina a cultura ahora. Entonces, poco a poco en el sexenio se va, estoy seguro de ello, porque Claudia Sheinbaum es todo menos indolente en eso. Poco a poco ir aumentando el presupuesto, pero no nada más es un presupuesto con más dinero, es una gestión con más cuidado, con más atención, que en lo que nosotros queremos, los artistas, no es otra cosa. Y se lo dije a Claudia Sheinbaum cuando mencioné, cuando di el discurso del apoyo a los artistas. Yo lo mencioné y lo dije, o sea, lo que queremos los artistas no son apapachos como Guillermo Camín, no son prebendas, no queremos que nos tengan en un altar, queremos trabajo, nada más. No es otra cosa más que oportunidades de tocar en un lugar, de tocar en otro, de hacer giras nacionales, internacionales, qué sé yo, ¿no? Oportunidades de tocar, de bailar, de exponer, de todo. Y es que el arte es súper esencial en el ser humano. Yo creo que no habría un ser humano como tal sin arte. Claro. O sea, incluso hasta, yo lo he dicho varias veces, pero hasta los científicos más maravillosos, como por ejemplo Einstein, hasta Da Vinci, tocaban, bueno, Da Vinci era director de orquesta, tocaba todos los instrumentos, cantaba, Einstein tocaba el violín. O sea, realmente yo creo que el arte y la ciencia van de la mano. Van de la mano. El arte y la educación van de la mano. El arte y la cultura van de la mano. Eso ¿no? Lo saben, Sheinbaum, y lo ha dicho y lo ha promulgado, ¿no? O sea, dar impulso a la educación artística, claro, lo tiene que ser. Pero eso se logra con muchísima voluntad, con mucho presupuesto, sí, pero también con mucha gestión. O sea, el seguimiento, que es lo que falla mucho en México, el seguimiento de las cosas. Y eso no depende de un presidente, depende de todos nosotros, de los maestros, de los directores de las escuelas, de los padres de familia. O sea, últimamente he visto cómo están tratando de involucrar más a los padres en la escuela, pero se dejó de involucrar a los padres en las escuelas, ¿no? O sea, los padres tienen mucho que ver, no en la escuela adentro, pero sí en la educación después de la escuela. Cuando después de la escuela lo único que conocen los niños es esto, y es el TikTok, y estás verdaderamente como padre, estás mal funcionando. Por eso sigo diciendo que tener hijos es la responsabilidad más grande que podemos tener los seres humanos. Sí, y hablando de hijos, me decía hace rato que tener hijos ciertamente, yo tengo 2, es una labor bastante complicada y bastante que demanda mucha, pues, pues mucho tiempo y mucha dedicación. Tú tienes ahora una pareja, pues eres feliz con tu pareja y has pensado en tener hijos. Pues mira, llevamos Arturo y yo ya casi 26 años y nunca hemos tenido el plan de tener ni perro ni hijos porque nosotros dos vivimos muy felices con nosotros mismos y tenemos una familia con la que convivimos diario, que son las gentes que trabajan con nosotros, que son como nuestra familia. Desde la señora que nos hace la limpieza, que es como nuestra hermana, que trabaja con nosotros, sí, pero que es como nuestra hermana, que la queremos muchísimo y que come con nosotros, o sea, todos ellos comemos juntos, y aunque esté el embajador X, que si lo invito a comer a mi casa, comemos todos en la misma mesa, yo no hago distinciones entre nadie, para mí todos son iguales. Está su hija, que es nuestra secretaria, está la hija de su hija, que es nuestra adoración, que tiene 4 años, Daniela, que es un encanto de niña y que va a ser nuestra heredera, yo creo, porque no, es una niña verdaderamente fenomenal, muy inteligente, tiene 4 años y es nuestra adoración y somos la de ella también nosotros.
Está Fernando, que nos ayuda también con muchas cosas de mantenimiento de la casa. Está Francis, que nos ayuda porque tuvimos que poner un negocio también nosotros con la pandemia porque nos fue muy mal para poder pagarles a ellos. O sea, nosotros con la pandemia no quisimos dejar de pagar a la gente que trabajaba con nosotros, porque yo no tenía ni para comer, una mano adelante y otra atrás, no había conciertos, no había eso de lo que yo vivía, ¿no? Y Sí, también en el sexenio del presidente López Obrador nos fue muy mal a los artistas de música clásica, no me dieron casi nada de trabajo. Así está bien, porque me habían dado trabajo en otros sexenios, muy bien, y les agradezco mucho, no se los voy nunca voy a hablar en ese sentido mal de los gobiernos anteriores en cuanto a que a mí me hicieron, me dieron trabajo para poder representar a México y para poder tener una carrera. Les estoy muy agradecido, que fue un sistema que funda el PRI en los años 40 de protección a los artistas, el Instituto Cultural Nacional de Bellas Artes, etcétera, etcétera. Yo les doy mi trabajo, les vendo mi trabajo y yo soy proveedor del gobierno. Que no me gusta cómo hicieron las cosas, obviamente a nadie le gusta, o a muchos no les gusta, a la mayoría. Por eso votaron por López Obrador, votamos por López Obrador. sí. Pero, o sea, yo en ese sentido, bueno, era lo que tenía que hacer el gobierno de un país con apoyo a la cultura, y si no, lo hubiera apoyado la iniciativa privada. Pero tampoco la iniciativa privada apoyó a las artes y a la cultura como debieron de haberlo hecho, porque hay una iniciativa privada que no le enseñaron a patrocinar el arte y la cultura y que tampoco le enseñaron o le dieron las chances para deducir impuestos con eso. Dice, no hacer condonación, no, deducir impuestos a partir del apoyo a la cultura y a las artes. Pues el gobierno nos apoyó mucho. El gobierno de López Obrador no nos apoyó casi nada. Entonces sufrimos mucho, mucha gente se decepcionó, se fue con Xochitl Gálvez después, por eso, está muy resentida. Yo no, yo entiendo por qué, porque apoyó a los que menos tenían. Pero qué bueno. Pero ahora tiene que haber más balance. ¿Por qué? Porque también nosotros, en ese sentido, tenemos que tener una plataforma donde trabajar. Entonces, yo con mi familia, con la que tenemos, que son estas personas que te mencioné, pues no tenemos hijos. ¿Por qué? Porque no tuvimos nunca la necesidad de tener hijos, porque además tenía yo muchos viajes al extranjero, muchos viajes al interior de la República con mi trabajo y Arturo es mi manager. Entonces no podemos hacernos cargo de un hijo. O sea, hacerte cargo de un hijo es la responsabilidad más grande que existe a nivel personal y no acaba hasta que te mueres. No acaba esa responsabilidad. Yo admiro mucho a los padres que tienen hijos planeándolos, queriéndolos, fomentándolos, educándolos, pero no admiro a los padres que tienen hijos nada más por tenerlos Sí, sí, y son muchos los que hay y así. hacen mucho daño, ¿eh? Sí, Hacen mucho bastante. daño a los A hijos, ellos y al a los mundo demás. y a ellos. Sí, es correcto. Horacio, y tú eres admirado por muchas personas, incluso por políticos indeseables. Me acuerdo de una entrevista que tuviste hace poco, donde platicabas que te llevaron a la cárcel a visitar a un preso que quería que le firmaras algunos discos que tenía tuyos, ¿no? ¿Cómo, cómo tú manejas esa parte de el ser un crítico muy asiduo del sistema y presentarte a un político totalmente indeseable, pero que es un fan tuyo? ¿Cómo manejas esa, no sé cómo decirlo, dualidad o cómo manejas esa circunstancia, digamos? Porque para mí todos los seres humanos son valiosos y tienen valores y tienen, tienen cosas que son rescatables. Y a mí no me robaron, a mí él no me robó. Raúl Salinas de Gortari no me robó, pero aparentemente le hizo mucho daño, y sí, le hizo mucho daño al país, según ya estuvo en la cárcel, ya pagó ¿Su sentencia? su sentencia, pero le devolvieron todo, que no estoy de acuerdo tampoco, pero yo no soy nadie como para decirle, no, no lo quiero ver, ¿no? Porque es un criminal o porque es un político malo o por lo que sea. ¿Por qué? Porque yo no discrimino en base a eso, ¿me entiendes? O sea, y aparte de no discriminar, o sea, no voy a hacerme el gran amigo de Enrique Peña Nieto, porque a ni le interesa quién soy, ni a mí me interesa tampoco su mundo, ni su mente, ni su ser. Pero si me da la mano, se la voy a dar. ¿Por qué? Porque, digo,
Putin y Trump se dan la mano, ¿no? Y Zelensky y Trump van a hablar en un momento dado, ¿no? No se van a escupir en la cara, pues, ¿no? Se llama diplomacia y se llama finalmente pues, ecuanimidad y cordura. O sea, no estoy de acuerdo en como tú piensas, ¿no? Si ahorita mismo se me viene Eduardo Verástegui a saludar, no le voy a hacer así ni le voy a aventar un madrazo porque es un gay reprimido que se fue a... ¿Platicas con él o qué haces? No, yo le diría, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y si me preguntan, yo no quiero hablar con él. Pero si me dices, soy tu fan y me encanta cómo tocar, muchas gracias, ¿no? Pues te agradezco mucho, ¿no? Quiero que me firmes un disco, claro que sí, con cariño a Eduardo Verástegui, o con que quieras, ¿no? A Eduardo Verástegui. Y ya, Pues sí. nada más. Y ¿Por esa, qué? Porque él es él y ya. pues sí, es un ser humano que te admira y pues es que esa es una parte de que tienes que saber que así es. O sea, Pero yo no le quieres, voy a ir a pedir un autógrafo a Eduardo Verástegui, ¿me bueno, entiendes? esperemos que Y sí le voy a no, dar claro todo que mi no. cariño, y sí le voy a dar pleitos a gente como pues, mi amiga Elena Poniatowska o al mismo presidente López Obrador o a Claudia Sheinbaum, que la admiro verdaderamente al infinito, pues, ¿no? O sea, ella sí les voy a pedir un autógrafo, dijéramos, ¿no? La otra vez estaba yo con Leti, la vocera que fue secretaria de Educación Pública, ¿no? De López Obrador, me la encontré, me hizo el favor de ir a un concierto mío, pues me saqué una selfie con ella, no le publiqué, pero le agradezco tanto todo lo que hizo, y es una gente tan sencilla y tan adorable, ¿no? Que le agradezco muchísimo todo lo que hizo por este país y lo que sigue haciendo como vocera de Claudia ¿Tú cómo Sheinbaum. manejas el éxito y la fama? Porque si eres famoso y eres exitoso. ¿Tú cómo manejas eso? Fíjate que no, yo no me siento así, ¿me entiendes? Yo más que sentirme exitoso, me siento feliz, porque no me hace falta nada, no tengo dinero de más, por fortuna, no quiero tener dinero de más para preocuparme por eso, y simplemente no tengo más que lo que tengo que tener para estar contento y ya con eso me siento muy feliz. Pero el éxito es relativo en realidad, ¿eh? Porque cuando te empiezas a basar tu felicidad en el éxito que tienes, te empiezas a ir para abajo porque crees que ya la hiciste y te vas para abajo. Cuando tú crees que ya llegaste a la cima de tu carrera, cuando ya llegaste a todo lo que querías, te empiezas a ir para abajo porque no lo sigues fomentando. Y siempre tiene que haber una curva para arriba, o por lo menos una curva que se mantenga en el mismo nivel intelectual, emocional, mental, de salud, de todo, y de práctica en el instrumento y en la música, para que sigas funcionando y para que no sientes que vas en declive. Porque el que se duerme en sus laureles, pues se duerme. Y los laureles se marchitan, además. Sí, tú eres muy disciplinado en tu salud, te cuidas mucho, pero ¿cómo es, digamos, tu disciplina? ¿Cómo es tu rutina? Es una rutina muy, pues si tú quieres, muy castigadora, pero no, porque todos los días me levanto muy temprano por reloj biológico, por ritmo circadiano. A las 5:30, 5:30, me pongo a estudiar todos los días. La práctica del instrumento es fundamental porque somos como atletas de alto rendimiento. Desayuno, me voy al gimnasio 5 días a la semana y regreso a hacer cosas que tengo que hacer, ensayos o clases o lo que quieras y mandes. Hago de comer, me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho cocinar comida, o sea, la comida, todo lo que me meto a la boca tiene que ser comida de calidad, ¿me entiendes? Es importante eso, porque el comer comida más barata que sea mala, pues, ¿no? Que sepas que está procesada industrialmente o lo que sea, sí te va a traer como consecuencia problemas a largo plazo. Y ya el hecho de vivir en la Ciudad de México y de respirarte todo el aire contaminado también es un gran riesgo. Entonces tratas de cuidarte lo más posible. Yo trato de cuidarme lo más posible. Como tres comidas al día o cuatro a veces, ¿no? Y mi última comida siempre es a las 3 de la tarde. Llueve o truene, entre 3 y 4 de la tarde, 5 ya como muy tarde, y no como nada nunca después de esa hora, o sea, después de las 4 de la tarde, no como nada hasta el día siguiente. ¿De verdad? Hago lo que se llama Ya ayuno nada. intermitente, nada, pero es nada. Ok. Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños, la fiesta, nada. No, coman ustedes. No, pero una ensalada. Coman ustedes, no como nada después de las 3. Ok. No como nada.
Y por eso no subo un gramo de peso tampoco, pero no me importa no subir más. Estoy en mi peso y estoy bien. Te sientes Me bien. siento bien. También eres bueno, un analista político muy bueno. Estás en varios espacios con Julio Astillero, con Con Vicente Serrano, Vicente Serrano, ahí en varios espacios, a veces Manuel Pedrero y como todo. ajonjolí de todos los moles. ¿Por qué te empezó a gustar platicar de lo que piensas sobre la política y también, pues sí, ser un crítico de eso, ¿no? Porque a mí me hacía falta expresarme como ciudadano y creo que había un hueco ahí entre los analistas políticos de expresarte como ciudadano, no como especialista en política o en ciencias sociales o en economía, Sí. ¿no? Me gustaría expresarme como experto en música barroca, pero no, la música barroca no forma parte del análisis político o del análisis nacional, no importa. Entonces, con eso como ciudadano me metí en eso, me fui a hacer ese análisis político más como ciudadano, y le gustó a la gente, le gustó a Julio Hernández, a Julio Astillero, y ya con eso, mira, me fue bien, o sea, no vivo de eso, no les estoy pidiendo, no me resiento si no me ¿No te invitan. pagan? No, no, ni loco les cobraba yo. Ok. No, yo ni loco les cobraba. Jamás. Si no cobro por ser consejero de la memoria histórica en el gobierno de López Obrador, porque era un honorario todo eso. No cobro por eso, porque estoy haciendo un servicio a mi país. Aquí estoy haciendo un servicio a la sociedad, como un servicio social. Cobro por tocar la flauta porque soy experto en eso y vivo de eso. Cobro por dirigir porque soy experto en eso y vivo de eso. Sí, y me encanta porque la verdad yo coincido con Cristina Pacheco, que en paz descanse, que decía que todo lo que dices es sustancioso y sirve para los demás, Todo, ¿no? todo. Toda, Por eso nos encanta escucharte. Y también eres un activista social, luchas por los derechos humanos y por los derechos de la comunidad LGTBQ+. En ese ámbito, ¿qué hace falta por hacer la lucha por los derechos humanos? Bueno, tengo que decir que yo empecé a hacer esto ya después de que tenía mi carrera sentada bien y que y gracias a que viví en Holanda, cuando me fui a Holanda a los 17 años a estudiar allá, me tocó vivir en una democracia dorada, una democracia perfecta. Perfectible, sí. Bueno, una democracia casi perfecta, pues, ¿no? Y no sabes cómo lo agradezco, porque ahí me dio todas las bases para cuando llegué a México hace 40 años, precisamente en agosto del 85, darme cuenta que vivíamos en una dictadura perfecta, en una dictadura bajo la mesa, ¿no? Totalmente encubierta, hipócrita, y que había que hacer algo para cambiar. Pero yo no podía hacer algo porque era muy joven y porque todavía no tenía sentadas las bases de mi carrera, y no quería yo que nadie me bloqueara la carrera, porque te pueden bloquear la carrera aquí y en China por estar en contra de cualquier cosa, o con cualquiera que te dé de comer. ¿Quién nos daba de comer a los artistas aquí? El gobierno. No fui lamebotas de ningún gobierno, nunca fui lamebotas de ningún gobierno, pero fui respetuoso de lo que ellos hacían y no estaba de acuerdo. Respeto, pero no estoy de acuerdo. Y me mantuve al margen hasta que llega ya la cuestión el primer gobierno que tuvimos ya de izquierda en la Ciudad de México, donde se empiezan a promover también los derechos LGBT y me volví más activista. Ahí sí me necesitan, órale, ahí voy, hacia principios de los 2000. Y ya hoy por hoy pues he hecho mucho como activista, porque creo que también si tienes una posición privilegiada o eres conocido por cierto sector, entonces haces proselitismo social para poder ayudar a los que menos tienen. Y nada más he sido activista de las comunidades LGTB, ¿no? También de los indígenas, también de los indigentes, en otras partes del mundo también, ¿eh? O sea, hay que ver por la gente que menos tiene, ¿no? Y que más arrinconada está. Hablando de esa gente que está más arrinconada, ¿qué piensas tú de la gente que está sufriendo tanto en Gaza, por ejemplo, en Cisjordania, en Ucrania misma, en Irán? Que Bueno, todo y aquí eso, en México, ¿no? no, Con pues todos es los que desaparecidos que tenemos. el narco y los desaparecidos, sí. Mira, eh, podemos decir que siempre ha sido igual la historia de la humanidad, ¿no? El más
el pez grande se come al chico, ¿no? Ese darwinismo Ese es terrible. darwinismo. Okay. Pero están envueltos ahí en algo más, que es el interés económico que les da las armas y el control de poblaciones Por la fuerza. por la fuerza, a partir de las armas y a partir de la lana, nada más. Y eso no se había dado nunca tan fuerte, nunca. Y ahora a nunca. partir de la tecnología. Va a estar peor, va a estar peor. Un amigo, un conocido, me decía, oye, es que qué padre, ya van a estar gobernando los hombres más ricos del mundo. Todos los que están en la tecnología van a estar ahí con Donald Trump. Y yo lo escuchaba y decía, no puedo creer que estés diciendo esto. Porque es ahora las grandes potencias con todo su dinero y con todo este almacén económico y político y tecnológico, que ahora realmente pueden llegar a más. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros como humanidad? ¿Cómo podemos reaccionar? Mira, podemos reaccionar obviamente con boicots, con huelgas, con lo que sea, pero en un momento dado, si nos viene encima la inteligencia artificial para poder destruirnos a todos, el basilisco de Rocco famoso y todo esto, va en un momento dado a eliminar de una u otra manera sistemática a quien no quiera que estén en este mundo, que es lo que están empezando a querer hacer Trump y Elon Musk. Sí. O sea, los desechables, ¿no? O sea, el mundo va a ser para unos cuantos. Ya quieren colonizar Marte con la élite y dejarnos aquí que no. Ojalá O sea, que se como fueran, de ciencia ¿no? ficción. Estaría padrísimo que se fueran y nos dejaran aquí. Sí, pero el problema es que nos quieren dejar, o sea, para ellos es mejor que estemos inermes y ellos manejar las armas y venderlas. O sea, a ver, los problemas del mundo siempre han sido los mismos, siempre ha sido igual, ¿no? Desde las invasiones a Egipto, desde las invasiones al Imperio Romano, desde o sea, los fenicios, los persas. todos han sido iguales siempre, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí hay lo nuevo, es que hoy por hoy tenemos ese poder, como tú bien dices, de la inteligencia artificial, de las armas al por mayor, y de unos cuantos muy ricos que creen que toda la población somos desechables, ¿no? Entonces que se vayan mejor a otro lado a disfrutar su dinero, donde no lo van a poder gastar, pero que estén mejor en otro lado donde no haya gente que les estorbe. O sea, es impresionante cómo aquí se juntó la maldad con la estupidez. La estupidez supina de gente como Milei y como Trump y como Elon Musk también, Sí. ¿no? Sí, Con sí. mucha maldad, en verdad, con Sí. mucha maldad, ¿no? Y Ellos no lo piensan que es maldad, pero es maldad pura, pura. están muy mal. Y claro, aprovechan todo lo que históricamente aprendieron de la ultraderecha para poder excusar y para poder decir lo que dicen y hacer lo que quieren hacer. Bueno, no creo que les salga, porque somos mucho más los seres humanos que no estamos con ellos, ¿no? Pero sí les va a costar unos grandes dolores de cabeza, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo, ya para terminar, veo que cada vez más hay gente que se une por causas comunes, por arropar causas. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, yo pertenezco, por ejemplo, a un comité pro Palestina, pero nos unimos y marchamos junto a los papás de los desaparecidos. Y marchamos con los maestros. Y arropamos causas, ¿no? Ese será lo que tenemos que hacer socialmente. Yo creo que hay que hacer acciones que le afecten más a quien nos está afectando. Huelgas generales, un día sin mexicanos, en Estados Unidos, por ejemplo, huelgas así tremendas. No comprar nada si la Coca-Cola nos está matando, no comprar nunca nada, pero poner de acuerdo todos. Y es muy difícil poner de acuerdo a una sociedad que se informa en tan diferentes medios, ¿no? Boicots. Boicota, sí, claro. ¿Y qué más? ¿Qué podemos hacer? Creo que estamos, en un momento dado, estamos inermes contra tantas armas, contra tanta información falsa, contra tantos algoritmos, contra todo, o sea, pero seguir haciendo lo que estamos haciendo y tratar de ver, de difundir medios como el de ustedes, ¿no? Medios como los medios independientes y alternativos que contrarresten un poquito más a toda la sociedad y a toda la narrativa que le conviene
a las televisoras comerciales, a los oligarcas, etcétera, etcétera. Y de veras no comprar en lugares donde sabes que precisamente están afectando a tus connacionales en Estados Unidos, ¿no? Cierto. Tomar conciencia de eso. Sí, o sea, tomar Ser consciente. totalmente, totalmente. Horacio, ¿algo más que quieras agregar, No, que pues quieras decirnos? bueno, tengo mucho más que decir, pero, Yo lo sé. pero la gente se va a aburrir y ojalá que pronto nos veamos después en otra entrevista para hablar de otras cosas, pero me pareció muy interesante cómo profundizas, cómo agarras la entraña de uno mismo y que estoy muy contento de que me hayas invitado. A último minuto de que ya me voy a México, pero fue fantástico. Muchas gracias, en No, verdad, Claudia. yo estoy feliz, muy contenta, de verdad, emocionada de que estar platicando contigo. Es surrealista, pero es real, gracias a Dios. Y la verdad te agradezco muchísimo que estés aquí. Gracias, un saludo y que sean muy felices todos. Y gracias a todos ustedes por ver Referentes. Por favor, si les gusta nuestro contenido, denle like, compártanlo. Y pues bueno, nos vemos la próxima y estamos aquí. Hasta luego. Bye bye.